Bueno, muy buenas tardes. Cuando recibimos la noticia de la realización del taller aquí en Perú y el título del taller, en el equipo vimos la posibilidad de presentar una experiencia peruana, y siendo el título las mejores prácticas para obtener el mejor valor por el dinero en las compras públicas, consensuamos en que había un tema recientemente incorporado en la normativa que sería bueno compartirlo con ustedes, y es el tema de la gestión de riesgos como herramienta para maximizar el valor por dinero en las obras públicas. Es así que en esta breve presentación queremos presentar cuál es la problemática que se está dando en Perú a nivel de la compra pública, ver que esta herramienta ha sido incorporada un poco para mitigar esta problemática, y bueno, un poco contarles cómo ha sido la regulación de la misma en la normativa nacional. Desde hace un buen tiempo el Perú está concentrado en un poco cerrar la brecha de infraestructura pública que existe a nivel nacional, tanto a nivel de gobiernos locales, gobierno regional y gobierno nacional, ¿no? Hay una gran necesidad de infraestructura pública desde lo que en toda clase de servicios, infraestructura vial, infraestructura de salud, y se está invirtiendo un buen presupuesto en este tipo de obras. Sin embargo, y esto es lamentable, hay una problemática a nivel nacional respecto a que muchas de esas obras están paralizadas por distintos motivos, y eso obviamente, de todo lo que se ha estado hablando esta mañana y parte de la tarde, no están cumpliendo los objetivos de lo que es el valor por el dinero. No estamos siendo eficaces porque obviamente las necesidades no están siendo satisfechas, el ciudadano espera con ansias tener todos los servicios que requiere, sin embargo eso no se está dando, no estamos siendo eficientes porque obviamente no estamos invirtiendo bien los recursos públicos, y bueno, económicamente los costos tanto sociales y económicos, los costos de oportunidad son altísimos. Por tanto, había que incorporar algo o hacer algo, y en la normativa se ha incorporado el tema de la gestión de riesgos. Quería, a manera de estadística, ver, hay un portal digamos, una página de Contraloría, un sistema que se denomina Infoobras, y esta información es registrada por las mismas entidades respecto a la obra pública, y ahí podemos ver, bueno, esta es una estadística al 2015 y señalaba un poco las causales o las causas de paralización de obras. Hay en algunos casos cambio de gestión, falta de asignación presupuestal, factores climatológicos, resoluciones por incumplimiento, conflictos sociales, etc. Y ahí vemos, por ejemplo, de un 100% de obras registradas, de lo que ha sido registrado, 224 obras paralizadas. Esto es al 2015. Pero esto se ha agravado aún más. Tengo una última estadística que también es de esa misma aplicación, que es la de la Infoobras, ese mismo registro, y a mayo del 2016 tenemos 968 obras públicas paralizadas, un total de inversión de 4.000 millones de soles, lo cual es súper
o bastante preocupante, sobre todo porque, por lo que señalaba anteriormente, ¿no? que hay una necesidad, el ciudadano espera las obras y sin embargo no podemos concretar ni satisfacer esas necesidades. Cuando hablamos de gestión de riesgos y decíamos si tiene vinculación con el valor por dinero, sí, bueno, si uno más o menos indaga y encuentra publicaciones en que sí se vincula. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, acá hay una cita de una publicación cuya mención está en la misma lámina, en que señala que si uno a menos que los riesgos, tanto financieros de distinta clase, que se pueden presentar, no son analizados, no son asignados y no son gestionados, es muy difícil que podamos obtener los objetivos del valor por el dinero. En base a eso, es que concluimos, consensuamos que esa era una buena oportunidad para presentar esta experiencia peruana y presentar el tema de cómo se ha abordado la gestión de riesgos en la obra pública en la normativa nacional. Es el decreto legislativo 1341, es una norma que ha entrado en vigencia recién este año, a partir del 3 de abril, que habla por primera vez de la gestión de riesgos enfocada expresamente en lo que a obra pública se refiere. Y el artículo 32.2 de la ley 3225, que es la ley de contrataciones de Estado, que ha sido modificada por este decreto legislativo, establece puntualmente que en los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejercicio según el análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se realizará conforme a las directivas que se emitan para tal efecto, según los criterios establecidos en el reglamento. La primera vez que vemos presente en la normativa nacional el tema de gestión de riesgos, y ese está en lo que a obra pública se refiere, y señala que es en la planificación, es decir, en el expediente técnico para la ejecución de esa obra, que se tiene que incorporar este componente de la gestión de riesgos. Pero bueno, es posible, para efectos de, digamos, las obras, que sí hayan habido expedientes técnicos, como cualquier proyecto, en que hayan incorporado el tema de gestión de riesgos, pero era la primera vez que se tornaba obligatorio a partir de la normativa nacional. A su vez, el reglamento que se aprobó mediante Decreto Supremo 056/2017-F, que también entró en vigencia en la misma fecha, 3 de abril de 2017, se estableció que para la contratación de obras la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos y mitigarlos conforme a los formatos que apruebe el OCE. Señala que el análisis de riesgo implica clasificarlos por niveles en función a su probabilidad de ocurrencia y su impacto en la ejecución de obras. A partir de lo que la normativa ya estaba incorporando como OCE, como organismo supervisor, y el que es el llamado a desarrollar las directivas o las herramientas para efectos de la aplicación normativa, tuvimos que indagar, también era un tema nuevo para nosotros como organismo supervisor, y se estuvo, digamos, indagando y ver qué metodología para efectos de la directiva, para efectos de los formatos que establecía la normativa que debíamos aprobar, podemos tener como referencia. Cabe señalar que también, como un tema nuevo, había ya, a partir de la vigencia de la normativa, que estamos hablando 3 de abril de 2017, ya habían expedientes técnicos hechos en las entidades, habían obras ya por convocarse, y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas se dio un
un decreto supremo adicional, que es el que establecía que esto iba a ser incorporado recién para las nuevas convocatorias de expedientes técnicos que tuvieran que hacer o realizar las entidades públicas. Entonces, un poco para retomar, a nivel normativo teníamos ya la ley que nos establecía la incorporación de la gestión de riesgos, teníamos el reglamento que desarrollaba qué cosas adicionales habían que establecerse, estamos hablando de una directiva y de unos formatos. Teníamos también que que esto se iba a aplicar a partir de las nuevas convocatorias para expedientes técnicos. Como les señalaba, teníamos que ver qué se tomaba como referencia para el desarrollo de los formatos y de la respectiva directiva. Y en ese indagar fuimos viendo que una de las metodologías más usadas o las más conocidas era la de la guía del PMBOK, del PMI, que señala que la gestión integral de riesgos debe contemplar por lo menos los siguientes 4 procesos. Uno era la identificación de riesgos, identificar riesgos. El otro era analizar los riesgos, planificar la respuesta a los mismos y asignar los riesgos. Digamos que esos son los cuatro procesos que se ha establecido en la directiva 012-2017 que hoy se ha emitido para efectos de la gestión de riesgos. ¿Y qué contenido tiene cada uno de estos 4 procesos? En primer lugar, en lo que respecta a identificar riesgos, son identificar los riesgos previsibles, ¿no?, durante la ejecución de la obra, y la directiva ha considerado enunciativamente, no taxativamente, qué riesgos se pueden presentar, y ha señalado algunos como errores, deficiencia de diseño, los ambientales, los geológicos, temas administrativos como obtención de permisos y licencias, algunos eventos de fuerza mayor o caso fortuito, y son los riesgos que, repito, de manera enunciativa se han establecido, se han puesto en la directiva ya mencionada, que está vigente desde el 11 de mayo de este año. Respecto a analizar los riesgos, se trata de un análisis cualitativo para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra. Producto de ese análisis se hace una clasificación en función a su prioridad, ya sea alta, moderada o baja, y la entidad se sugiere usar la metodología de la guía PMBOK, que es la matriz de riesgos que se debe incorporar. Por otro lado, en el proceso de lo que es planificar respuesta a los riesgos, es determinar qué acciones se seguirían para efectos de evitar, mitigar o transferir o aceptar todos los riesgos identificados. Es decir, es una secuencia, como señalábamos, una identificación, un análisis y además también planificar la respuesta a los riesgos. Y finalmente el tema de asignar los riesgos, es decir, ver qué parte está en mejor condición para gestionarlos, ¿no?, para controlarlos. Y esa identificación debe incluirse en el contrato. Es decir, estamos hablando que desde la planificación, el expediente técnico de una obra incorpora un componente de gestión de riesgos, y en su momento, al momento de contratar la obra, este componente debe estar incorporado con un anexo en el mismo contrato.
bueno, la normativa había establecido que es el OCE que aprueba esa directiva y además los formatos correspondientes. Los formatos, es así que esta directiva incluye esos formatos que son de uso obligatorio con ciertas instrucciones para completarlos y que de una u otra manera lo tiene como objetivo un poco orientar a las entidades para hacer esa matriz de riesgos que debe ser incorporada en sus procesos. Dentro, digamos, del desarrollo y efectos de facilitar las cosas o de orientar a los usuarios, a los operadores, la OCE, a través de la Dirección Técnico Normativa, emite instructivos, guías para la aplicación y para efectos de lo que es la gestión de riesgos, ha elaborado una guía práctica denominada Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, que explica paso a paso con ejemplos cómo desarrollar estos procesos que hemos señalado que corresponden a la incorporación de la gestión de riesgos. Cabe señalar que este documento cuenta con respaldo del capítulo Lima del PMI, quienes han revisado y han dado visto bueno a la guía, ¿no? Uno de los al momento de ver qué tomar de referencia, el PMI tiene un capítulo en Lima, en Perú, hay más de 2.000 profesionales certificados con PMI a nivel nacional, y eso también fue, digamos, una condición que llevó a sugerir a través de las directivas y seguir la metodología del PMBOK, la guía del PMI para efectos de la gestión de riesgos. En el caso del documento, de este documento de orientación, como señalaban, hay ejemplos, cómo establece orientación, cómo realizar el análisis y cómo llenar los formatos, ¿no? Hay un tema ahí antes de concluir. Señalábamos que había una problemática respecto a un gran número de obras paralizadas. No se están cumpliendo los objetivos de satisfacer la necesidad final del ciudadano. Por tanto, la gestión de riesgos se ha incorporado como una herramienta para efectos de lograr esos objetivos de eficiencia, eficacia y economía en la obra pública. Desde el momento en que yo en la planificación identifico los riesgos, analizo el riesgo y los puedo planificar, digamos, la respuesta a los mismos, y sé cómo voy a gestionarlos durante la ejecución, puedo mitigar de alguna manera todas estas problemáticas que está llevando a la paralización de obras, ¿no? Obviamente, posiblemente hay otras cosas que analizar más a fondo, de repente de lo que hablamos, si estamos utilizando los sistemas adecuados para efectos de la contratación pública, pero digamos, en este momento, para efectos del taller, consideramos digamos, oportuno poder compartirles esta experiencia. Es una experiencia nueva, es una incorporación normativa nueva que, digamos, dentro del debate o de las preguntas pueden salir también cómo se está llevando en otros países, si también tienen presente la gestión de riesgos en algunos de los proyectos o también tan solo en obras públicas, ¿no? Bueno, eso por mi parte es todo, y bueno, no sé, Carlos. ¿Un comentario, una pregunta? Sí, no sé si tienen alguna pregunta. De repente hay un país que también tenga el tema incorporado en su normativa. Gracias. Sí, Colombia también tiene esto en la normativa, pero el reto grande es pasar de la norma a la realidad, es decir, que esta herramienta se use. Entonces, para pensar, hay varias cosas. Uno es que no se quede como un requisito más o un trámite más para poder adelantar el proceso. Terminamos con una matriz en un documento y hasta ahí puede llegar. Una vez superado eso es cómo identifico y asigno los riesgos adecuadamente.
Y esto solamente se va a dar si tengo una conversación con los proveedores que saben del tema y con otros compradores que también han hecho el proceso anteriormente. Y por último es que la gestión de riesgos no finaliza con la matriz. Tiene la gestión de esos riesgos, pero pueden salir riesgos nuevos todo el tiempo durante la ejecución del proyecto. Y hay una tarea importante que es continuar alimentando eso y tomando medidas. El contrato es una herramienta para poder tomar medidas para enfrentar esos riesgos, mitigarlos. Pero hay otra serie de actividades que tienen que hacer abastecimiento o el área usuaria para mitigar el riesgo. Sí, bueno, en verdad sí, también eso se ha evaluado sobre todo para efectos de, en el momento, establecer la directiva que OCE tuvo que emitir en su momento, ¿no? Era un tema nuevo, sabíamos que en las mismas entidades o no teníamos, digamos, claro si en las entidades iban a poder entender el tema de la gestión de riesgos. El tema de, digamos, la capacitación, no hay muchos que conozcan el tema, digamos, o que estén certificados, por ejemplo, en lo que en PMI, todo eso, digamos, salió en la discusión, en el debate, pero lo importante es que a través de la directiva, a través de la guía, ya se está iniciando el trabajo, es nuevo, como les dije recién, desde el 3 de abril, es más, los formatos están desde mayo ya obligatorios, pero estos meses que ya en algunas entidades están iniciando convocatorias de diferentes técnicos con gestión de riesgos, va a ser todo un levantamiento de información para ver cómo está funcionando, y obviamente lo que no queremos es que se quede en la matriz, cumplir y punto. Creemos que el haberlo incorporado implicaba que se haga una gestión de riesgo, una administración de riesgo a lo largo de toda la ejecución del contrato, ¿no? Y por eso se establece que se debe incorporarse en el contrato el componente de gestión de riesgos que se haya aprobado en el expediente, ¿no? Porque eso va a servir de guía para efectos de la administración de esos riesgos a lo largo del contrato.